Hace unos días atrás hubo un juicio en los Estados Unidos eh, bien singular porque le pidieron hablar al hermano de una persona que habían asesinado de un disparo en su propio departamento. Y el hombre salió de su libreto, podríamos decir, en un sentido de lo que iba a decir, y comenzó a hablar acerca de la persona que asesinó a su hermano. Y le dijo que él no hablaba por la familia, dijo, sino por él mismo, él lo perdonaba. Y es más, le dijo que si acudía al Señor, el Señor lo podía también perdonar y podía salvar su alma. Y le predicó el Evangelio en medio del juicio. Y luego le pidió al juez que le diera la posibilidad de poder abrazar a la mujer, porque era una mujer que había asesinado a su hermano, porque él quería demostrar efectivamente que la había perdonado. Eso es completamente antinatural, absolutamente antinatural. Eso no está, ni por más buenas costumbres que se le enseñen a una persona, ni por más valores que se le enseñen a algo, eso no ocurre. El corazón del hombre no perdona, no tiene eso naturalmente en su alma. Necesariamente tiene que haber pasado algo extraordinario en ese hombre para que pudiese realizar tal acción que inclusive los medios seculares lo publicaron. Yo leí algunos de los comentarios, algunos evidentemente totalmente fuera de lugar. Sin embargo, la gente igual quedaba impactada porque eso no es normal. Nosotros decimos, sí, nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar, pero la verdad es que estaríamos dispuestos a hacer una cosa así frente a todos en un tribunal, frente a un juez y a un juicio, y en el contexto de un juicio, perdonar a una persona que ha asesinado a alguien que tanto queremos. Eso me llamó la atención porque, hermanos, nosotros sabemos ciertas cosas y nosotros aceptamos estas verdades que han sido reveladas en las Escrituras como verdades absolutas, como realidades en nuestra vida, pero cuando se trata de poner en práctica, allí nos cuesta mucho. Hay una diferencia muy grande entre lo que conocemos y la manera en cómo vivimos. Nos cuesta ser impactados por el Evangelio al punto de que podamos vivir el Evangelio. Yo pensaba en ese hombre, un muchacho joven, cómo el Evangelio impactó de tal manera su corazón que él no solo conocía las cosas en términos teóricos, sino vivenciales, prácticos, en un momento de tanto dolor donde estaba desgarrada su alma por la pérdida de su hermano. Sin embargo, es capaz de perdonar de esa manera. Y yo, después de 26 años en que el Señor me alcanzó por su gracia, no dejo de asombrarme por la extraordinaria condescendencia del Señor Jesucristo para con nosotros. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio habla de condescendencia, eso significa que Él se compadeció de nosotros y Él se identificó con nosotros para morir en el lugar nuestro y para sacarnos del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Estas verdades que tantas veces aparecen en la Escritura, y no es que uno a propósito, ¿cierto?, quiera destacar solamente esos pasajes de las Escrituras, porque como bien ustedes saben, aquí enseñamos y predicamos en forma expositiva, versículo a versículo. De tal manera que en cada página de la Escritura está esta gran verdad que tenemos un Salvador que se identifica con aquellos que vino a salvar de una manera extraordinaria. Si las Escrituras no revelaran esta verdad, sería imposible imaginar que aquel que existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí paramos un poquito, porque en realidad estas palabras de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2
versículo 6 en adelante, son realmente impactantes. ¿Cómo puede ser posible que el Dios que describe las Escrituras, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, en la luz inaccesible, aquel que creó todas las cosas con el aliento de su boca, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió todo, absolutamente todo, de la nada? El mismo que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Dios viviente, cuyo reino es eterno, aquel que no se fatiga con cansancio, el único sabio Dios, aquel cuyo nombre es el Santo, la Roca Eterna, el Señor de los ejércitos. Todas estas son descripciones que hace la Biblia del Dios de las Escrituras. Ese mismo Dios, el Santo de Israel, como le llamó Isaías después de ese impactante encuentro con él en el templo, después de caer a sus pies y arrastrarse como un gusano al ver la santidad de Dios y al escuchar de los ángeles cantar, o mejor dicho, proclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Después Isaías no pudo borrarse esa imagen nunca más de su mente y su corazón, y todo el resto de las escrituras que él escribió de su libro siempre se refiere a Dios como el Santo de Israel, el Santo de Israel. Este que impactó tanto su corazón que lo transformó absolutamente en esa visión. Este Dios, ¿cómo puede ser posible que este Dios pueda venir a condescender con criaturas como nosotros? Rebeldes, orgullosas, corrompidos de la cabeza a los pies, como describe Isaías en el capítulo 1, injustos, avaros, vanagloriosos, destruidos por el pecado, aborrecibles y aborreciéndonos, dice Pablo a Tito, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, insensibles, lascivos, impuros, envanecidos en nuestros razonamientos propios, con un corazón en tinieblas, necios, desleales, infieles, egoístas, ególatras. Todo esto aparece en la Escritura para describir al ser humano. Noten la diferencia que existe. La descripción del Dios alto y sublime versus la descripción del gusano espiritual que se arrastra en esta tierra y que cree ser algo cuando no es nada. ¿Cómo puede ser que ese Dios haya dicho: voy a tomar forma humana? Voy a venir y voy a compartir esa naturaleza que ellos tienen. Voy a venir a un mundo absolutamente corrompido por el pecado y por las consecuencias del mismo. Voy a descender desde los cielos, voy a dejar mi trono. Voy a dejar la gloria que merezco por derecho propio para venir a esta tierra. Este Dios sublime no solo se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, sigue diciendo Pablo, sino que sigue descendiendo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice Pablo. Es decir, llegó a ser el último de los hombres para identificarse con aquellos que no merecían sino el castigo y la condenación en el infierno. Desciende de la gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese. Jesús clamó eso en su oración sumo sacerdotal en Juan 17. Y llega a ser un hombre, y en esa condición se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se identificó con el hombre, sino también se identificó con la necesidad más grande del hombre, que era el perdón de los pecados. Y la única forma de poder perdonar sus pecados era muriendo en el lugar de ellos, en una cruz. Hermanos, yo no sé si cada uno de nosotros tomamos en toda su dimensión lo que esto significa, lo que esto implica. No sé qué sentimos cuando nos examinamos ante estas verdades y pensamos, sí, hace 10 años, hace 20, hace 26, como en mi caso, hace 40 o 50 años yo conocí al Señor y soy un hijo de Dios y soy un creyente, pero ¿qué ha pasado con mi vida desde entonces? Después de todo ese tiempo en que el Señor nos alcanzó, ¿todavía sentimos un impacto en nuestro corazón al ser expuestos a estas verdades gloriosas? No sé, puede ser que seamos
indiferentes capaz, nuestro corazón se ha enfriado, o quizás nos emocionemos por un momento y luego seguimos viviendo con una mente centrada en las cosas superficiales de esta vida. No conozco el corazón de ustedes y ustedes tampoco conocen el mío, pero sí sabemos una cosa. En el caso mío, después de 26 años, estas verdades me siguen cautivando. Otra vez la cruz sigue siendo tan real como fue al principio, porque evidentemente estas verdades no han cambiado. Y estos hechos que ocurrieron hace 2000 años todavía siguen cambiando el corazón de los hombres a tal punto de que, como dije al principio, un hombre es capaz de perdonar a quien asesinó a su propio hermano. Esto no existe en la sociedad. Tenemos una sociedad que se consume a sí mismo, los hombres se destruyen a sí mismos. Hace poco una candidata o precandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata estaba dando una charla sobre el famoso cambio climático, donde asustan a medio mundo para pensar que ya el mundo se va a destruir mañana, eso es mentira. Y estaban en eso cuando una mujer se para, una mujer joven, no creo que tenía más de 25 años, quizás por ahí, y se para y dice, sí, tenemos que hacer algo ahora, urgente, tenemos que empezar por comernos a los bebés. ¿Saben cuál fue lo más extraordinario? Que ninguno de los presentes allí quedó impactado por eso. Es decir, asumían como una realidad que eso puede llegar a ser posible porque de esa manera detenemos el cambio climático. Eso es absolutamente falso. Pero de esa manera el mundo está viviendo. Y hermanos, hay un solo mensaje que puede cambiar eso. Todos los cambios políticos que se pueden hacer no van a tener ningún impacto para lograr eso. Solamente el contemplar la cruz donde un judío de alrededor de 30 años murió en ese lugar terrible donde solamente ponían a los criminales, en ese lugar de vergüenza y humillación. Ese mensaje que muestra que un Dios tan grande como el Dios de las Escrituras viene a condescender con nosotros es el único que puede cambiar las cosas. Por eso me hace mucho sentido cada vez que nos reunimos esta frase de un himno que dice, hermanos, dinos hoy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos una vez y otra vez y otra vez, y eso que esté sonando en nuestros oídos y en nuestro corazón hasta el día en que partamos de esta tierra. Cuando estemos en nuestro lecho de muerte, a punto de partir, no vamos a tener otra cosa en nuestro corazón que no sea a Cristo y a este crucificado. Él murió por mí. Ese va a ser el único mensaje que queremos oír. Y otro himno dice, habla Jesús amante, habla a mi corazón. Nosotros examinamos los textos bíblicos, nosotros tratamos de profundizar hasta donde el Señor nos ha concedido gracia para entender las cosas que son del Espíritu de Dios, que es su palabra. Pero no quisiera que esto fuera simplemente eso, una transmisión de conocimiento, de entendimiento de ciertas cosas, sino que realmente impactara en nuestro corazón. Y una vez más, llegamos a un texto, uno de los más extraordinarios de las Escrituras. Es una especie de síntesis del Evangelio, de resumen del Evangelio. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí hay una síntesis del Evangelio, hay un resumen del Evangelio. Luego en 1 Corintios 15 dice algo similar, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Esa es otra síntesis del Evangelio. Y esta, capítulo 2, versículo 14 y 15 de Hebreos, es otra síntesis del Evangelio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es otro resumen del Evangelio. Al mismo tiempo es una especie de conclusión de la historia redentora que comenzó antes de la fundación del mundo, pero cuyos inicios en la tierra, en términos de tiempo, se remontan al mismo Edén. Dos cosas ocurrieron con la creación de Dios. Recuerdan que la Biblia dice que el Señor es el creador de las cosas visibles e invisibles. En la creación invisible el Señor creó ángeles que le sirviesen, que estuviesen alrededor de su trono. Y creó un ángel de una manera especial y particular. Él era la más alta de las criaturas en términos jerárquicos también, dice la Biblia. Sin embargo, ocurrió algo con él. Este ángel especial se rebeló contra Dios. Isaías 14, 12 al 14, hay una descripción del juicio sobre el rey de Babilonia, pero va más allá del rey de Babilonia, porque no habla solo de un hombre, sino que habla de que este ser quiso ser semejante al Altísimo. Subiré a lo alto junto a las alturas, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Luego en Ezequiel 28, 12 al 18, nuevamente tenemos una descripción, ahora un juicio sobre el rey de Tiro, pero que va más allá del rey de Tiro, porque habla de que este querubín protector estaba en el Edén, dice, y que fue perfecto desde el momento en que fue hecho, hasta que se halló en ti maldad. Corrompiste tu corazón a causa de tu hermosura, dice. Y se rebeló contra Dios. Y trajo como consecuencias un desastre, porque la tercera parte de los ángeles le siguieron en su rebelión. Eso dice la Biblia, no es poco, un tercio de las criaturas espirituales. Su arrogante seré semejante al Altísimo, de Isaías 14, 14, describe adecuadamente dicha rebelión y propósito. Este ángel rebelde junto a la tercera parte de los ángeles formó, entre comillas, su propio reino, aunque siguió bajo la autoridad, obviamente, total y absoluta del único que es soberano sobre todas las cosas. Pero, por decirlo de alguna manera, en forma circunstancial, formó su propio reino, opuesto y contrario al reino de Dios. Y aquí nace el primer problema, en la primera rebelión, en la rebelión cósmica, vamos a decirlo así, la división y usurpación temporal del reino de Dios. Como digo, evidentemente bajo la autorización de Dios. Por otra parte, en la creación terrenal o visible destaca como corona de la creación, ¿quién? El hombre. Eso dice la Biblia. Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, para que gobernase en el nombre de Dios y bajo la autoridad de Dios, para que subyugase todas las cosas y señorease sobre las obras de sus manos, dice. Le dio una dignidad especial porque a este ser lo hizo a imagen y semejanza de Dios. A ninguna otra criatura en el universo lo hizo a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que lo puso de una manera particularmente importante en la tierra para que pudiese llevar esa imagen de Dios a todas partes, a todo lugar donde fuera, llevara impresa la imagen del Creador. Pero ¿qué ocurrió? Al igual que Lucero, el hombre también se rebela contra Dios, trayendo consigo la muerte física, separación del alma del cuerpo, y la muerte espiritual, separación eterna de Dios, perdición espiritual. El hombre se rebela contra Dios y desfigura esa imagen dada al principio por Dios y que lo había hecho para representar a Dios en esta tierra.
Sin embargo, el hombre firma el acta de autonomía total, da vuelta a la espalda a Dios, comienza a elaborar su propio sistema de valores y determina su propio camino. Y con ello trae consigo la muerte física y la muerte espiritual. Y aquí se aprecia el segundo problema, la perdición eterna del hombre. ¿Y cuál era el instrumento que lo iba a subyugar y mantener bajo esa servidumbre? Era la muerte, eso es lo que dice la Biblia. Ante estos dos problemas, no es que Dios comenzó ahí a hacer un plan, sino que Dios tenía un plan ya preestablecido. Y este plan previsto, este plan perfecto, ha de solucionar para siempre los problemas planteados, es decir, la rebelión de Lucifer y la rebelión del hombre. Dicha solución aparece condensada en un solo versículo, recién cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué es lo que ocurre allí? El Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el contexto observamos que Dios está dirigiéndose a la serpiente y más específicamente al ser espiritual que usó a la serpiente como instrumento para tentar a Eva, es decir, a Satanás. En términos simples, Dios dice que va a existir una enemistad entre la descendencia de la mujer y la de Satanás. Que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, herirá en la cabeza a la descendencia de Satanás. Y una herida en la cabeza importa una herida mortal para la serpiente. Y hay un segundo sentido de este término cabeza. Obviamente el primero tenía que ver con aplastar la cabeza de una serpiente. Sabemos que es la única forma en que muere realmente una serpiente y se le quita todo poder. Pero también metafóricamente, cabeza habla de autoridad, de dominio. De tal manera que la simiente de la mujer iba a asestar un golpe mortal y definitivo a Satanás y con ello también le quitaría toda autoridad. Evidentemente la simiente de la mujer era el Señor Jesucristo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Ese era el propósito. Por otro lado, la segunda parte del versículo dice que la serpiente, Satanás, herirá a la simiente de la mujer, Cristo, en el talón o en el calcañar, dice literalmente. Esto nos habla de una herida superficial y circunstancial, no definitiva. No obstante, una herida al fin. Y esta es la muerte de Cristo en la cruz, que sería superficial y circunstancial, puesto que terminaría con la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día, como bien dice las Escrituras. A causa de esto, el hombre podría ser librado de la muerte eterna. Y esa es la redención. ¿Notan dos rebeliones? Dos problemas que trajo consigo esas rebeliones y una solución. ¿Dónde se concentra la solución? En la cruz de Cristo. Ahí está. El cumplimiento perfecto de Génesis capítulo 3, versículos 15, lo encontramos en Hebreos 2, 14 y 15, que acabamos recién de leer. Estos versículos de Hebreos no pueden ser más precisos respecto al cumplimiento perfecto del plan de Dios. En un solo evento, la muerte y resurrección de Cristo, el Señor destruye. Esta te herirá en la cabeza al diablo, quitándole su imperio. La palabra griega significa fuerza, fortaleza, poder, dominio, de muerte para siempre. Ese imperio de muerte. Y al mismo tiempo libra a los que estaban condenados a la esclavitud eterna, a todos los hombres que por la fe en Jesucristo y su obra consumada pueden apropiarse de esa victoria. Ese es un resumen, esa es otra forma de expresar Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero volvamos atrás un poco a Mateo capítulo 1, versículo 1.
Porque lo que hizo Dios para llevar a cabo su plan fue escoger a dos hombres en particular con los cuales hizo un pacto. Ambos incondicionales, es decir, dependían de la fidelidad solamente de Dios. Uno está en Génesis capítulo 3, versículo 12, 1 al 3, y que bien sabemos, donde toma a Abraham, dice, vete de tu casa, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, haré de ti una gran nación, y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Y luego, más adelante, el Señor también llama a otro hombre, en una forma especial, para un propósito particular, a un hombre que era pastor de ovejas, que ni siquiera estaba considerado dentro de las personas más importantes de los hijos de Isaí. Lo llama a David, lo unge como rey, y después, poco tiempo antes de su muerte, le dice, bueno, tendrás un reino que no será circunstancial, sino un reino que será eterno. Y ese reino eterno es el que un descendiente tuyo será el que reinará en ese lugar. Y mire cómo dice Mateo capítulo 1, versículo 1, cuando empieza a dar la genealogía del Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quiénes escogió el Señor como aquellos que iban a ser, de alguna manera, los referentes humanos para que a través de él pudiese venir este Salvador? A Abraham y a David. Abraham iba a tratar con el tema de la redención. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y con David iba a tratar sobre el tema del reino. Habrá uno que reine en tu lugar, un descendiente tuyo, y su reino no tendrá fin. Y como la Biblia interpreta la Biblia, Lucas dice, ¿quién era esa persona? Cuando el ángel va, ¿cierto?, a María y le dice, el ser que nacerá será hijo del Altísimo. Dice, y reinará sobre el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. No tenemos que hacer más que tomar la Escritura y ver cómo calza perfectamente, ¿lo notan? Y ahora llega este momento cúlmine donde el autor de Hebreos dice, en realidad esto pasó, esto se cumplió perfectamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Este es nuestro texto de hoy, el texto de Hebreos 2, 14 y 15. Y habla de identificación y condescendencia del Salvador con aquellos que vino a salvar. Reforzando lo que venía explicando, el autor de la carta dice, por tanto, es decir, en consecuencia, para mostrar cómo fue que Jesús llegó a realizar la gran obra de salvación. La palabra allí que se utiliza en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron, es la palabra koinonía en griego, y tiene que ver con que todos los seres humanos somos carne y sangre, es decir, participamos de lo mismo, tenemos algo en común. ¿Cuál es? Que todos somos de carne y sangre. Es decir, como seres humanos, obviamente, ahí está hablando de eso. Esa es la condición común de cada uno de nosotros. Por cuanto los hijos participaron, por cuanto los hijos tienen en común el hecho de que son de carne y sangre, dice el texto, Él también participó de lo mismo. Y se está refiriendo a Jesucristo según el contexto, ¿cierto? Ahora, noten una cosa. Dice, Él participó de lo mismo. Y otra vez utiliza la palabra participar. Pero aquí es otra palabra en griego. Es totalmente distinta y se refiere a Cristo. Y tiene que ver esta palabra con asir, tomar algo que no nos pertenece por naturaleza. Fíjense lo interesante. Tomar algo que no nos pertenece por naturaleza. Por naturaleza nosotros participamos de carne y sangre. Pero Jesús no. Cristo, en realidad, Cristo tiene una naturaleza totalmente distinta. Cristo es Dios sobre todas las cosas, en la imagen misma de su sustancia, como dice al principio el autor de Hebreo, y como dice Pablo, también en la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo es Dios. Por tanto, su naturaleza
es totalmente distinta a la nuestra. Pero he aquí la condescendencia, aquí está la identificación. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Que no era carne y sangre por naturaleza como nosotros. Él toma, ¿cierto? Toma esa otra naturaleza, la naturaleza que no le pertenecía, valga la redundancia, por naturaleza, que era la humana, y viene a ser como los hombres. Y lo hace voluntariamente. Y esto marca el tema de la condescendencia, la identificación del Salvador con aquellos a quienes venía a salvar. Cristo añadió a su naturaleza divina nuestra naturaleza humana. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos y es consistente también con lo que dice Pablo en Filipenses 2, del 6 en adelante. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y este término se despojó, se han escrito un montón de libros explicando esto. Esto se le llama literalmente vaciamiento, significa. La kenosis en la palabra griega que se utiliza y que se traduce despojó o vaciarse de. El punto es de qué se vació el Señor Jesucristo, de qué se despojó. Y obviamente no fue de su naturaleza divina porque es imposible que Dios deje de ser Dios. Tampoco se vació de sus atributos inherentes porque obviamente sus atributos son parte de su naturaleza. Y Juan 17 explica de qué fue que se despojó. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se despojó de su gloria. Pero ¿qué hizo en ese proceso? Tomando forma de siervo, es decir, tomó otra naturaleza. Añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana. Yo estoy hablando aquí quizás conceptos más teológicos, pero es necesario que nosotros sepamos esto porque eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Él tomó una naturaleza que no le pertenecía, que era naturaleza humana, y entonces ahora es Dios hombre. Comparte la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Y eso le llaman la unión hipostática, es decir, una unión indisoluble. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Porque no había otra forma de poder salvar a aquellos a los cuales Él venía precisamente a rescatar. Necesitaba tener una naturaleza humana con todas las características de aquello, es decir, participar de carne y sangre para lograr aquello que vino a hacer, para salvar a aquellos que estábamos perdidos y bajo condenación por transgredir la justa norma de Dios que no fuera por venir a ser como cada uno de nosotros. Era la única manera. Ahora, pensemos y apliquemos un poco. ¿Nosotros podemos entender lo que eso significa? ¿Podemos dimensionar lo que eso significa? ¿El abismo que existe entre Dios y una criatura? Podemos comprender cómo ese Dios, como mencionamos al principio, el alto y sublime, mejor dicho, como lo dice en la Biblia, el santo, el que habita la eternidad, cómo es que pudo venir y tomar una naturaleza humana como la nuestra, que se caracteriza por debilidad, que se caracteriza por ser limitada. Pero esa era la única forma que Dios tenía para poder salvarnos. Por el hecho de que Jesús era Dios en toda su esencia, no podía salvarnos por decreto. Algunas personas piensan, Dios podía decir, todos estos son salvos y se acabó. No podía decir eso y lo explicamos simplemente porque no podía pasar a llevar su justicia y su santidad. Esto es imposible porque pesaba sobre cada uno de los seres humanos una sentencia, conforme al delito cometido, como cantábamos recién hace un momento atrás.
Una sentencia que era de acuerdo al delito que habíamos cometido. ¿Cuál era? Rebelarnos contra un Dios santo. Una pena que se debía pagar. Pero ningún hombre podía cancelar esa deuda y pagar esa pena y al mismo tiempo vivir. Dios no podía simplemente omitir el pago de esa pena porque su santa naturaleza exigía que se ejecutara justicia y se cumpliera la sentencia. Dios no puede declarar justo al injusto. No puede declarar inocente al culpable. Tenía que ejecutar la pena, el castigo, que no era otra cosa que la muerte. Por tanto, la única forma de hacerlo sin pasar a llevar su santidad y justicia era venir y tomar una naturaleza humana perfecta, sin pecado. Y ahí hay una diferencia. ¿Tomó una naturaleza humana? Sí, pero sin pecado. Todo el resto estábamos bajo esa condición. Esa naturaleza humana que estaba sujeta a la muerte, que era carne y sangre, al igual que nosotros. ¿Ven la identificación de él? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, él también tomó esa naturaleza, constituyéndose así en nuestro pariente redentor. Y esta es otra explicación larga que no puedo darla porque si no se me va a acabar el tiempo. Pero al leer el libro de Ruth, ahí está lo que los hebreos le llamaban el Goel, el pariente redentor. Y allí, como hemos explicado en la Academia Teológica, ¿verdad? Se trataba de alguien que podía redimir, que podía comprar. Cuando alguien perdía todo, sin embargo, todavía le quedaba una propiedad, podía redimir, pagando un precio. Y tenía que tener ciertas características. Primera característica, tenía que ser pariente cercano de la persona a la cual iba a redimir. La segunda característica, tenía que tener la disposición de redimir, es decir, el deseo de hacerlo. Y en tercer lugar, tenía que poder ser capaz de pagar el precio que se requería para redimir. Y entonces el Señor Jesucristo viene, toma una naturaleza humana, participa de la misma naturaleza de nosotros sin pecado, llega a ser nuestro pariente. Fíjense que antes le dice mis hermanos, en el mismo contexto. Llega a ser nuestro pariente cercano y además no solo eso, sino que tiene la disposición de redimir. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él viene y quiere salvar voluntariamente por su propia determinación soberana y entonces también tiene la capacidad de pagar el precio que se requería. ¿Y cuál era el precio que se requería? ¿Cuál era el castigo que demandaban nuestros pecados? La muerte. Y por eso entonces viene a morir por nosotros. Vivió una vida perfecta, sujeta a todas las limitaciones, debilidades, aflicciones y necesidades en su naturaleza humana. Sin embargo, vivió una vida perfecta. Y donde nuestro primer hombre, aquel que era la cabeza federal de la raza caída, Adán, fracasó rotundamente, ¿cierto? En el huerto del Edén. El Señor Jesucristo prevaleció gloriosamente en nuestro segundo Adán, la cabeza federal de la humanidad redimida. De esta forma, entonces, Él vino identificándose con nosotros, Él tomó nuestra naturaleza para que por medio de la muerte, ese es lo que destaca el versículo 14, pudiese lograr estos dos objetivos. Primero, destruir al que tenía el imperio de la muerte y dos, librar a los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se ha dicho en todas las formas que la mayor necesidad de los hombres no es económica, no es de salud, no es psicológica, no es emocional, no es social, no es política. La mayor necesidad del hombre es que él está en una condición perdida delante de Dios, es un rebelde delante de Dios, es un enemigo en sus pensamientos y sus acciones de Dios. Es una persona que está separada de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un enemigo en sus pensamientos y obras, por lo que su mayor necesidad es alguien que lo reconcilie con Dios, como bien decía Job. ¿Quién diera que hubiera alguien
que fuera un árbitro entre nosotros y pusiera su mano sobre ti, sobre Dios y sobre mí. ¿Quién diera que viniera alguien que haga algo para eliminar ese obstáculo que hay entre medio, que nos impide tener una relación real con Dios y que nos separa de Dios, que es el pecado? Y entonces, lo que el hombre necesita es alguien que lo reconcilie con Dios. Está bajo condenación, dice la Escritura, por lo que su mayor necesidad es ser justificado delante de Dios. Es un esclavo, por lo que su mayor necesidad es ser liberado de esa esclavitud. Y esa es la razón por la cual Jesús tomó la naturaleza de aquellos que estaban en enemistad con Dios, condenados por la justicia de Dios y eran esclavos del pecado. Y viene a morir con el fin de reconciliarlos, porque la única manera de poder hacerlo era a través de la muerte. Por esa razón es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. Eso es lo que dice Pedro en la primera predicación que hace después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dios se entregó a su Hijo. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ustedes, vosotros lo crucificasteis, dice. Hay una responsabilidad humana, pero hay un plan divino. El plan divino era entregar a su Hijo, sujetándole a padecimiento, como había dicho Isaías, hacía también más de 700 años antes. Dios entregó a su Hijo a esa muerte vergonzosa, donde morían, según la ley, aquellos que eran malditos por Dios, para que llevara sobre sí precisamente la maldición de la ley, muriendo en el lugar de los culpables, llevando hasta los sumos su humillación. En realidad no pudo humillarse más el Señor. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz era para los judíos era algo terrible. Allí morían los que eran despreciados por Dios, maldecidos por Dios, bajo el juicio de Dios. Para los romanos eso era algo ridículo. No tenía sentido. Para los griegos también. Era algo absurdo. Pero allí murió el Señor Jesucristo. De esta manera Jesús murió con dos objetivos, según el texto que estamos analizando, que tenían que ver, como vimos previamente, con la restauración del reino que había sido circunstancialmente usurpado y con el segundo problema que procedió de la rebelión del hombre contra Dios, que trajo la muerte física y espiritual a todos los hombres. Versículo 14. Ahí está la cláusula de propósito. ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué se tomó la naturaleza humana? ¿Para qué murió? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ven que había un reino allí? El imperio de la muerte. El poder principal de Satanás sobre la raza humana era la muerte. Y esta es la razón por la cual Cristo se hizo hombre y murió en nuestro lugar, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El deseo de Satanás era la destrucción del hombre creado a la imagen de Dios. ¿Por qué a Satanás aborrece tanto al hombre? Porque es imagen de Dios. Y porque aborrece a Dios que lo creó. Y entonces trata de destruir al hombre, y eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. Entró, ¿cierto?, al huerto y tentó a Eva, inoculó de esa manera el pecado en su alma, en su corazón, y este pecado a través de ellos pasó a toda su descendencia, a todos los hombres. Y entonces a toda su descendencia Satanás tenía esta arma, esta herramienta poderosa que era la muerte. La muerte no solo física, sino también espiritual. Llegó a ser un hecho para toda la raza caída. Eso dice Pablo en Romanos 12. Lo que estamos diciendo no son especulaciones, lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dice que la muerte, el pecado entró por un hombre y con él la muerte. Y la muerte en consecuencia pasó a todos los hombres. Era el ángel de la muerte, podríamos decir. Este blandía la espada de la muerte y con ella tenía cautivos a los hombres, sujetos a servidumbre. Pero Dios, y esto es lo que podemos ver más allá de la situación efectiva que ocurrió, Dios tenía el control absoluto de todas las cosas.
Dios era el que guiaba todo esto. Era Él quien había pronunciado juicio sobre la descendencia de Satanás. ¿Cuál era? El día que comieres de él, ciertamente morirás. Dios es el que había pronunciado ese juicio. Satanás usaba eso para controlar a los hombres, pero Dios era el que había permitido aquello. Todo el aborrecimiento que tenía Satanás al hombre como imagen de Dios, Dios la usó para cumplir sus perfectos designios. Y por eso alguien dijo bien, Satanás no es más que un instrumento que Dios utiliza para cumplir sus propios objetivos. ¿Recuerdan cuando fue a Job? A Dios, perdón, para destruir a Job. Y Dios le dijo, puedes hacer esto, pero no toques su alma. Le quitó primeramente todas las posesiones, su familia, todo lo que sabemos, y posteriormente, como Job no renegó contra Dios, entonces dijo, pero su salud es lo más importante, el hombre daría su vida por su salud. Y aceptó Dios que le quitara la salud. Pero ¿quién fue el que ganó finalmente? ¿Quién fue el vencedor? ¿No fue Dios? Job fue purificado de una manera única, como nunca lo había sido. De oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. De tal manera que todo lo que Satanás pensaba era su plan y su propósito, finalmente terminan truncados por el poder y la autoridad de Dios, porque Dios gobierna sobre todas las cosas. Y también sobre él. Y la forma entonces en que el Señor tenía para venir a quitar el imperio de la muerte, a destruir ese reino que él había construido, que Satanás había construido, era a través de Jesús, que era el único que podía vencer a este ángel de la muerte. ¿Recuerden dónde estaba Jesús en la creación? Creando. De tal manera que él observaba y conocía absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en el huerto. Este Jesús vino a este mundo caído como un hombre y por medio de la muerte le quitó el poder y la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte. Porque solo él podía pagar el castigo del pecado. Y lo hizo por medio de su muerte en la cruz. De esa manera quitó el arma de la muerte a este ser espiritual de maldad para siempre, definitivamente. John MacArthur comenta, de modo que Jesús tuvo que experimentar la muerte antes de poder resucitar y darnos vida. Jesús destruyó la muerte al morir. Esto es extraordinario. Jesús destruyó la muerte al morir. ¿Cómo vas a destruir la muerte con la muerte? Sí, precisamente por eso. Porque al tercer día, al levantarse entre los muertos, dijo, ya la muerte no tiene aguijón, no tiene poder, no tiene autoridad. Hermanos, aunque los hombres lo nieguen, a lo que más le teme el hombre es a la muerte. Aunque las personas digan, no, yo no le temo a la muerte. Es mentira, le temen a la muerte. Todo hombre le teme a la muerte. ¿Cómo lo hizo? Fue a la muerte, mediante la muerte, y resucitó conquistándola de esa manera. Así entonces puedo decir a todos aquellos que creyeran en Él, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. No se preocupen, no se turbe vuestro corazón, en ese contexto está. Tranquilos, yo tengo que morir, pero no se preocupen. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea que esté muerto, vivirá. Y entonces, ¿dónde está el poder de la muerte en aquellos que estamos en Cristo? En ninguna parte. La resurrección de Jesucristo le otorga vida al creyente cuando merecía la muerte, que aquí no está hablando meramente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Cuando merecía la muerte espiritual, es decir, ser separado de Dios para siempre, el hombre tiene otra cosa en Cristo, algo que nunca mereció. ¿Cuál es? Vida. Vida eterna. La muerte es el poder del dominio de Satanás. Y cuando Jesús hizo añicos el poder de Satanás, dice MacArthur, también hizo añicos su dominio. Se acabó, ya no más. Por eso es que Jesucristo es nombrado como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
El verbo que usa la Biblia, que se traduce por destruir, es significativo porque significa dejar enteramente inmóvil, inutilizar, quitar, deshacer. Entonces lo que está diciendo que el Señor hizo eso para dejar inmóvil, para dejar sin utilidad ese reino de Satanás, quitar, deshacer absolutamente todo. Jesús por su muerte en la cruz inutilizó, quitó, deshizo el imperio de la muerte. Ya no tiene autoridad sobre aquellos por los cuales Cristo murió. Ya no hay nada que temer. Y hermanos, esto no son meramente palabras. No son meramente palabras que nosotros tenemos que predicar cuando viene alguien y hay alguien aquí, cierto, muerto, y vienen los parientes y se reúnen aquí para despedir a un cuerpo. No, no es solamente eso, es verdad, es lo que dice la Escritura. Y nosotros ya no tenemos que temer a la muerte, por eso es que cada creyente que realmente comprende la obra perfecta del Señor Jesucristo puede morir en paz, con toda la certeza de que la muerte espiritual no tiene poder sobre él. Ningún poder. La muerte ya perdió su poder porque le fue quitado su aguijón para siempre. ¿Cuál era el aguijón de la muerte? El pecado. Todos nosotros moriremos físicamente un día. Todos nosotros, sin excepción. Pero cada creyente jamás morirá espiritualmente. Jamás. Porque ya tiene vida y está unido vitalmente al Señor Jesucristo, y al estar unido a Cristo ya no tiene la posibilidad de morir jamás, porque Él vive y nosotros estamos en Él. La Escritura dice que ni siquiera la muerte nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí dice un montón de cosas y además dice ni la muerte ni la vida. Porque conocemos y tenemos una relación vital por la fe con aquel que dijo: he aquí que estuve muerto, y aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que vio Juan, el Cristo glorificado, en Patmos. Hermanos, todas estas verdades tan trascendentes, tan importantes, que son el único mensaje que, como dijimos anteriormente, puede cambiar el corazón, el alma de una persona para siempre. ¿Qué ocurre con nosotros cuando lo oímos? ¿Qué ocurre con nosotros cuando empezamos a descubrir las profundidades de esta verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Nos entristece ver lo que está pasando en la sociedad. Nos entristece ver cómo cada vez se autodestruye más, inventa. El hombre es el único que inventa cosas para autodestruirse. Cuando vemos lo que está pasando con una ideología totalitaria que se impone en todos los aspectos del quehacer humano, que intenta aplastar al hombre y destruirlo antes de que nazca inclusive. Es una cultura de la muerte, la cultura del mundo. Aborto para que no nazca el niño, muera antes de nacer. Eutanasia para los viejos que ya no tienen nada que hacer, que están molestando nomás, son una carga para la gente y para el Estado, así lo dice. Hay que matar a las personas. Tenemos que autoeliminarnos entre nosotros porque así le vamos a hacer un favor al planeta. ¿Es una cultura de muerte o no? Claro, porque es la cultura del diablo. Pero miren la diferencia. Cristo es la cultura de la vida. Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solo ahora, en el presente, sino que esa vida perdura para siempre. Y entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. No hay terror, sino confianza. Toda persona que está en Cristo podrá decir juntamente con Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya somos libres del poder de la muerte. La muerte segunda, que es la definitiva, no tiene poder sobre quienes estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto solo fue posible porque Cristo fue hecho por un tiempo poco menor
que los ángeles. Hermanos, qué maravillosa verdad esta. Qué glorioso Redentor tenemos, qué maravilloso Salvador. Y la pregunta es entonces, ¿qué estás haciendo día a día con ese Salvador? ¿Lo escuchas? ¿Quieres estar con Él? ¿Quieres tener comunión íntima con Él? ¿Estás preocupado por poder rendirle la adoración que Él se merece a través de una vida consecuente? Cuando estás en tu trabajo, realmente estás haciendo un trabajo pensando en cómo queda mejor Cristo delante de los hombres a través de la eficacia de tu trabajo, a través de la responsabilidad con la cual lo haces. Realmente Cristo es el que ha transformado tu vida y eso se nota en cada uno de los aspectos de tu ser. No estamos hablando de perfección porque sí, todavía cojeamos, todavía tambaleamos, todavía tenemos debilidades. No obstante, tiene que haber una línea por la cual caminamos. Y esa es la gloria y la honra de nuestro Señor. Para eso estamos aquí en la tierra. ¿Para qué hizo todo eso el Señor Jesucristo? Que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Finalmente termina el párrafo en Filipenses 2:11 diciendo, para la gloria de Dios Padre. Y si Cristo vivió para la gloria de su Padre, ¿para qué nosotros vivimos en esta tierra entonces? Para la gloria de nuestro Padre. Terminando con el tema de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, en el versículo 16, el autor dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El autor de la carta dice que esto lo hizo Cristo no por los ángeles, no en beneficio de ellos, sino de la descendencia de Abraham. Y ahí evidentemente está hablando no solo de los judíos, sino de todo creyente, judío o gentil, porque Abraham es el padre de todos aquellos que creemos en Cristo. Cristo no vino a salvar a los ángeles, sino a los hombres que Él creó a su imagen conforme a su semejanza. Eso es extraordinario también. ¿Saben ustedes que todos los ángeles que se rebelaron están condenados eternamente? Y Dios vino y tomó forma humana, no para redimir a los ángeles, sino para redimir a los hombres. Hendrickson dice, como Dios hombre, Él ha venido a ayudar a los hijos espirituales de Abraham porque se ha identificado con ellos. Jesús no es el autor de la salvación de ángeles, sino de la salvación de los descendientes de Abraham. Y ellos reciben en efecto su ayuda. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos en esto, decíamos en la Academia Teológica, que los ángeles son más importantes que los hombres, y la verdad es que bíblicamente los hombres son más importantes que los ángeles. ¿Los ángeles son superiores hoy en poder y en un montón de otras cosas? Por supuesto que sí, pero la Biblia dice que la iglesia de Cristo va a juzgar a los ángeles. La Biblia dice que Cristo vino a morir por los hombres, en favor de ellos y en lugar de ellos, para salvar a los hombres. De tal manera que hay algo que los ángeles nunca van a conocer, sino externamente, que es la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no solo la conocemos teóricamente, sino vivencialmente. De hecho, por eso somos salvos. Y de hecho, por eso podemos vivir cada día, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. El Señor hizo todo esto, no porque tenía que hacerlo, sino por un amor incondicional que tiene a cada uno de aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por llevarnos otra vez a la cruz. Señor, que nuestro corazón nunca deje de beber del agua de vida que viene de esa cruz del Calvario. Y Padre, si hay aquí personas que quizás han caminado toda una vida por un sistema religioso, por una tradición de hombres, oramos, Señor, que tú convenzas por tu Espíritu a ellos para que realmente puedan ir a Cristo y se vacíen de todas aquellas cosas
en las cuales confiaron para su salvación. Y confíen solamente, única, exclusivamente en la cruz de Cristo. Es la obra redentora de nuestro Señor. Señor, obra en todos aquellos que aún no han doblado sus rodillas delante de aquel que por medio de la muerte quitó el imperio de la muerte. Padre, gracias por darnos el privilegio de otra vez ser expuestos a la cruz. Oramos que tú hagas con tu palabra lo que nosotros no podemos hacer, que solo tu Espíritu puede hacer, y es transformar corazones, revitalizar nuestra fe y, Padre, darnos otra vez, una vez más, la oportunidad de poder gozarnos y disfrutar en ti todos los días de nuestra vida mientras estemos en la tierra, que va a ser solo la antesala del disfrute eterno que tendremos contigo sin relación con el pecado, cuando ya estemos en tu presencia. Gracias por este bendito Redentor que nos has legado, Señor, por tu pura gracia. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.